El despertador sonaba cada mañana a las 6:30. A veces me despertaba antes, con el cuerpo avisando que algo andaba mal, pero no le hacía caso. Me sentaba en la cama, respiraba hondo, me frotaba las rodillas y me levantaba despacio, cuidando de no hacer ruido. No quería que Marta se quejara. Desde hacía unos años vivíamos los tres juntos, mi hijo Luis, su mujer y yo. La casa era mía, aunque eso ya no significaba nada. Ellos se comportaban como si todo les perteneciera. Yo seguía allí porque era lo lógico, lo que siempre se había hecho en mi familia. Una madre no deja de cuidar, aunque nadie se lo agradezca. Mi trabajo no era mucho, pero sumaba. Limpiaba casas por horas. Algunas vecinas me llamaban desde hacía años. Me tenían confianza, sabían que era puntual, que no hablaba de más, que no me robaba ni una galleta. Con el tiempo, los clientes se fueron reduciendo. Me dolían las manos, los codos, la espalda, pero no decía nada. Marta decía que los jubilados tenían muchas ventajas y que yo no me esforzaba lo suficiente. Siempre dejaba caer comentarios sobre lo mucho que costaba mantener la casa, como si la luz y el agua se bebieran mi pensión. La realidad era que mi pensión no era gran cosa, y por eso seguía trabajando. Cobraba en efectivo y todo lo entregaba en cuanto llegaba. Marta extendía la mano sin mirarme. Yo le daba los billetes con los dedos hinchados y ella los guardaba como si se tratara de una cuenta común. Luis no opinaba. A veces me saludaba al volver del trabajo, a veces no. Yo no pedía nada, ni ropa nueva, ni perfume, ni un café fuera de casa. Me alcanzaba con pagar mis medicamentos y sentir que no era una carga para nadie. Había días en que me costaba mantenerme derecha. El frío me entraba por los huesos y me costaba apretar los puños. A veces, mientras fregaba los suelos ajenos, sentía como si la vida se me escapara por la espalda. Volví a casa arrastrando los pies, las bolsas del mercado colgando de mis muñecas. Si no traía el pan correcto, Marta fruncía los labios. Una vez, por confundir el arroz largo con el redondo, dejó de hablarme por 3 días. Luis no decía nada. A veces me daba pena, otras veces rabia. Pero siempre se me pasaba. Me decía a mí misma que al menos tenía un techo. Una vez, mientras limpiaba la casa de una señora que ya no podía subir escaleras, me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Los ojos estaban hundidos, la piel tirante. Me toqué la mejilla con la yema de los dedos y la noté seca, con grietas. Recordé a mi madre, lo mucho que se cuidaba incluso de vieja. Yo no tenía tiempo ni para pensar en eso. La señora me ofreció un café antes de irme, y me quedé un rato sentada, agradecida por un gesto tan simple. Esa casa olía a familia, a fotos colgadas y platos recién lavados. La mía olía a silencio y televisión encendida todo el día. Por las noches me encerraba en mi habitación, la más pequeña de las 3, la que antes usábamos de trastero. Tenía una cama angosta, una mesita con una lámpara vieja, una radio que apenas funcionaba. Era mi mundo. A veces escribía en una libreta cosas que no decía en voz alta. No escribía bien, ni con ortografía perfecta, pero me servía. Allí apuntaba los días que cobraba, los que trabajaba, los dolores nuevos que aparecían. También anotaba lo que pensaba hacer con el poco dinero que guardaba escondido. Marta nunca lo supo, ni Luis. Era mi único secreto. Algunas vecinas me preguntaban por qué no descansaba. Me decían que ya había hecho bastante. Yo sonreía y cambiaba de tema. La verdad era que si dejaba de moverme, todo me dolía más. Me daba miedo quedarme quieta. Sabía que Marta se desharía de mí en cuanto pudiera. No quería darles motivos. Yo limpiaba, cocinaba, me levantaba temprano, volvía tarde, hacía la compra, organizaba la casa. Todo sin quejarme, sin decir que ya no podía más. Me decía a mí misma que pronto cambiarían las cosas, aunque no supiera cómo. Cada vez que llegaba el fin de mes, entregaba el dinero que había ganado con mis limpiezas. Marta lo contaba delante mío. A veces hacía un comentario sobre lo poco que era. Nunca preguntó si me dolía la cintura o si había comido. Si tenía suerte, me dejaban sobras para la cena. Si no,
me preparaba una taza de té y me acostaba con el estómago vacío. Había días en que soñaba que volvía a ser joven, que tenía fuerzas para mandarlos a todos a la mierda y salir corriendo. Pero luego despertaba y me dolía todo. Luis no siempre fue así. De niño era cariñoso, me abrazaba por cualquier cosa. Cuando murió su padre, se volvió más serio. Yo hice todo lo que pude. Trabajé el doble, no dejé que le faltara nada. Lo cuidé cuando se enfermó, cuando se rompió el brazo, cuando suspendió matemáticas y lloró por miedo a repetirse el curso. Fui madre sola, y lo hice sin quejarme. Y ahora lo veía como una sombra de lo que fue. No tenía voz en su propia casa. Marta decidía todo. Ella elegía el color de las cortinas, lo que se comía, lo que se veía en televisión, cuánto debía dar yo cada semana. No tenía hijas, pero si las hubiera tenido, no habría permitido que se casaran con alguien como ella. Pero estaba allí. Y mientras estuviera, yo seguiría cumpliendo con lo que me tocaba. No quería líos. No quería gritos. Solo quería algo de paz. Por eso, cada mañana, me ataba los zapatos con dedos torpes, me ponía el abrigo viejo, y salía a ganarme unos euros más fregando pisos ajenos. Porque no sabía hacer otra cosa. Porque no me quedaba otra. Hasta que el cuerpo empezó a rendirse. Primero fue el mareo en casa de la señora del tercer piso. Después, el temblor en las manos al cargar un cubo. Una mañana, mientras lavaba una ventana, sentí un pinchazo en el pecho. Me senté en el suelo y cerré los ojos. Cuando los abrí, la señora me miraba desde la puerta, preocupada. Me ofreció agua, me insistió para que fuera al médico. Yo le dije que era solo cansancio. Me dio el día libre. Me pagó igual. Volví a casa caminando despacio, como si cada paso costara una moneda. Marta estaba cocinando. Luis veía la televisión. Nadie me preguntó cómo me sentía. Me encerré en mi cuarto, me saqué los zapatos, y me quedé sentada en la cama hasta que oscureció. Pensé en dejar de trabajar. Pero sabía que si lo hacía, no tendría cómo justificar mi presencia allí. Así pasaron las semanas. El dolor fue creciendo. La fatiga ya no se quitaba con sueño. Empecé a tropezar más, a olvidar cosas simples, a despertarme con fiebre. Pero seguía. Porque si paraba, perdía todo. Y todavía no sabía que lo iba a perder igual. Los días empezaban todos iguales. Me costaba levantarme de la cama. El cuerpo se quejaba antes que yo. Pero el miedo a que Marta me dijera algo, a que Luis me ignorara, me empujaba a seguir moviéndome. Me duchaba con agua tibia, me vestía despacio y salía de casa con la bolsa en la mano. A veces, mientras caminaba por la acera húmeda, pensaba en cuánto más iba a durar así. Pero luego miraba la cara de Marta, sus ojos que parecían medirme cada vez que entraba por la puerta, y sabía que no podía parar. Que cualquier debilidad iba a ser usada en mi contra. Cada vez que cobraba por mis horas de limpieza, lo metía en un sobre de papel y se lo entregaba a Marta. Ella lo abría delante mío. Contaba el dinero con los dedos bien estirados, fruncía los labios, y luego se lo guardaba en su cartera. Decía que no alcanzaba para todo, que había subido la luz, que los gastos de la compra eran altos, que Luis apenas llegaba con lo suyo. Yo asentía. Nunca pregunté cuánto ganaba Luis. Nunca pedí que él también ayudara con las tareas de la casa. Me habían acostumbrado a pensar que eso no me correspondía. Había días en que traía también algo del mercado. Una malla de naranjas, una bandeja de huevos, un paquete de harina. Lo dejaba sobre la encimera sin decir nada. Marta lo revisaba como si esperara encontrar algo vencido o de marca blanca. Cuando no decía nada, era buena señal. Cuando alzaba una ceja o torcía la boca, ya sabía que algo no le gustaba. No me lo decía con palabras. Solo con gestos, con el silencio al otro lado de la mesa, con el plato servido sin ganas o el cuchillo mal colocado. Luis había aprendido a vivir en medio de eso. Como si su neutralidad lo librara de responsabilidad. No decía nada, no defendía a nadie. Apenas si me hablaba.
Me preguntaba a veces si comía fuera de casa, si tenía otra vida que yo no conocía, si realmente se había convertido en ese hombre seco, tan distinto al niño que una vez tuve en mis brazos. Pero no me atrevía a pensarlo mucho. Pensar dolía. Era más fácil hacer, seguir, callar. Mi habitación seguía siendo el único rincón donde me sentía a salvo. Allí guardaba la vieja libreta donde anotaba todo lo que entraba y salía de mis manos. Había páginas donde solo figuraban monedas. Otras donde apuntaba cuánto me dolía el pecho al subir las escaleras. A veces, al terminar de escribir, me quedaba sentada en la oscuridad, escuchando la casa, el crujido de las maderas, el paso de Marta con sus zapatillas nuevas, el sonido de la televisión encendida hasta tarde. Era como vivir en una casa que ya no me pertenecía. Una vez traté de hablar con Marta sobre el dinero. No para reclamarle. Solo para pedirle si podía usar algo para comprarme una bata nueva. La que tenía estaba vieja, con los bordes deshilachados. Ella me miró como si le hubiera pedido un abrigo de piel. Dijo que no estaban las cosas para lujos. Que mejor agradeciera que no me cobraban por vivir allí. Que había mucha gente durmiendo en la calle. Luis estaba en la mesa, comiendo. No dijo nada. Solo siguió masticando como si no escuchara. Me senté frente a ellos, serví un poco de sopa, y no abrí más la boca. A partir de entonces, ni lo intenté. Volvía del trabajo, entregaba el dinero, limpiaba lo que Marta no limpiaba, hacía la compra si me lo pedían. A veces lavaba la ropa de ambos, sin que lo notaran. Planchaba sus camisas. Acomodaba los manteles. Regaba las plantas. Todo sin quejarme, todo con una obediencia silenciosa. Me había convertido en una empleada sin sueldo, una sombra que vivía en su propia casa. El dolor en el cuerpo empezó a ser más agudo. No era solo el cansancio. Era algo más profundo. Una especie de pesadez que me hacía olvidar cosas simples. Un día fui al mercado y me perdí volviendo. Conocía esas calles desde hacía décadas, pero me costó reconocer las esquinas. Cuando llegué a casa, Marta me dijo que no me podía permitir más errores. Que estaba empezando a preocuparla. No porque me pasara algo, sino porque eso podía afectar la economía de la casa. La señora a la que limpiaba los lunes me ofreció una silla mientras limpiaba. Dijo que me veía mal. Le dije que estaba bien, que solo era el frío. Me preguntó si tomaba los medicamentos. Le mentí. No tenía dinero para comprar todos. Solo tomaba los que podía conseguir en la farmacia del barrio cuando me daban muestras. Ella me ofreció un par de blísteres que le habían sobrado. Acepté con vergüenza, pero los guardé. No por orgullo, sino por miedo a que Marta los encontrara y preguntara por qué aceptaba cosas de otros. La presión de mantenerme útil era constante. No podía enfermarme. No podía faltar. No podía equivocarme. Sabía que el día que me rompiera, me echarían como un mueble viejo. Y sin embargo, me estaba rompiendo igual. Sentía que cada mañana me costaba más sostenerme de pie. Empecé a dormir mal. Me despertaba con sudores, con temblores, con un frío que no se quitaba ni con mantas. Marta decía que exageraba. Luis decía que ya iba a pasar. Pero nadie hacía nada. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí un vértigo que me dobló. Apoyé las manos en la encimera y cerré los ojos. Cuando los abrí, Marta me estaba mirando desde el pasillo. No se acercó. No preguntó si estaba bien. Solo dijo que si me iba a poner a descomponer, que lo hiciera en mi cuarto. Me fui sin decir nada, arrastrando los pies. Me acosté vestida. Soñé con mi madre, con la cocina de la infancia, con la risa de Luis cuando era niño. Al despertar, la sábana estaba empapada de sudor. Seguí trabajando. Porque el miedo era más grande que el dolor. Porque no quería ser una carga. Porque, a pesar de todo, seguía creyendo que ayudar era lo que debía hacer. Aunque nadie me lo agradeciera. Aunque cada billete que entregaba terminara en manos de alguien que no me quería en su vida.
Una mañana, mientras limpiaba el suelo del portal de un edificio, la cabeza me dio vueltas. Apoyé la espalda en la pared. Sentí que los oídos me zumbaban. Quise respirar hondo y no pude. Una señora salió del ascensor y me vio en el suelo. Me preguntó si necesitaba ayuda. Asentí sin fuerzas. La ambulancia tardó menos de 10 minutos. Y así terminó todo. O empezó. No lo supe en ese momento. Solo sé que mientras me subían a la camilla, yo pensaba en el sobre con dinero que llevaba en la bolsa. Ese día no se lo iba a entregar a Marta. No iba a llegar a casa. No iba a decir que me sentía mal. El cuerpo lo gritó por mí. Y nadie, ni Luis, ni Marta, ni nadie de los míos, estaba ahí para verlo. El viaje en ambulancia fue una mezcla de zumbidos y luces blancas. No recuerdo con claridad lo que decían los enfermeros. Uno de ellos sostenía mi muñeca con firmeza mientras decía cosas rápidas a una radio. Otro me colocaba algo en la nariz. Yo no podía moverme. La cabeza me pesaba como un costal de piedras y apenas lograba mantener los ojos abiertos. Pensé que me estaba muriendo, pero no sentí miedo. Sentí una especie de descanso. Una pausa largamente esperada. Me abandoné al movimiento del vehículo, al sonido de los neumáticos, al olor a plástico y desinfectante. Cuando desperté, estaba sola en una sala blanca, conectada a un suero. El aire estaba frío y el techo tenía una mancha amarilla en una esquina. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me dolía todo el cuerpo, pero al mismo tiempo, estaba inmóvil. No tenía fuerzas para levantarme. Una enfermera se acercó, me tomó la temperatura, me revisó la presión, y luego dijo que tenía que descansar, que me habían encontrado con una infección pulmonar avanzada, que tenía el corazón débil, que era una suerte haber llegado a tiempo. Asentí sin hablar. No podía hablar. Estuve en observación los primeros 2 días. No me dejaron levantarme de la cama. El suero colgaba como un recordatorio constante de que no podía hacer nada por mí misma. Me daban comida blanda, me cambiaban las sábanas, me ayudaban a ir al baño. Me sentía como una niña, pero no había ternura en ello. Era solo dependencia. Nunca me gustó molestar. Y ahora, cada gesto mío requería que alguien viniera. Cada vez que una enfermera me preguntaba si necesitaba algo, me dolía tener que decir que sí. Pensé que Luis vendría. Pensé que Marta llamaría. Les habrían avisado del hospital. Era su número el que di cuando me preguntaron si tenía algún familiar. Pero pasaron los días y no apareció nadie. El médico me preguntó si había alguien más a quien avisar. Dije que no. Era mentira, pero no quería sentirme más pequeña. Prefería decir que estaba sola por elección. Me lo repetí varias veces, como si así pudiera ser cierto. Desde la ventana veía una parte del barrio que no reconocía. Un parque con columpios vacíos, una parada de autobús, una hilera de árboles delgados que apenas daban sombra. Miraba el cielo cada tarde para no pensar en lo otro. En los silencios. En los días que pasaban sin que nadie preguntara por mí. En las otras camas, las de las mujeres que recibían flores, mantas, cartas, fotos de nietos. Yo no tenía nada de eso. Solo una bata de hospital y una sensación de haber desaparecido de la vida de los míos. La vecina que me ayudó cuando me desmayé llamó una vez al hospital para saber cómo seguía. Le dijeron que estaba estable. No volvió a llamar. No tenía por qué hacerlo. Era solo una señora amable que hizo lo que cualquiera decente habría hecho. En cambio, mi propia familia no apareció. Ni una llamada. Ni una palabra. Los días pasaban y nadie venía. A veces me imaginaba que Marta había escuchado el mensaje y decidió no decirle nada a Luis. O que él sí lo sabía y eligió no venir. No importaba cuál de las dos cosas fuera cierta. El efecto era el mismo. El abandono tenía forma, peso y temperatura. Se sentía como una manta mojada encima del pecho. No había discusión. No había explicación. Había simplemente ausencia.
Me trasladaron a una sala común al cuarto día. Compartía espacio con una señora llamada Elena que hablaba mucho, y con otra que no decía casi nada. Elena tenía hijos que venían a verla todos los días. Uno le traía bollos, otro le traía colonia, una nieta le traía dibujos. Yo fingía dormir cuando los visitaban. No quería cruzar miradas. No quería ver en sus ojos lo que faltaba en los míos. El personal del hospital era correcto. No eran crueles, pero tampoco afectuosos. No estaban para dar cariño. Estaban para cumplir turnos. Me daban los medicamentos, me revisaban la fiebre, me decían cuándo tenía que comer. Hacían su trabajo. Yo hacía el mío, no quejarme, no molestar, no pedir nada extra. Me aferraba a esa dignidad mínima. No quería compasión. No quería miradas tristes. Había una enfermera joven, de esas que caminan rápido y hablan poco, que una noche me trajo una manta extra sin que se lo pidiera. Me la puso sobre los pies y se fue. No dijo nada. Pero ese gesto, tan mínimo, me hizo llorar. No ruidosamente. Solo lágrimas que salían solas, en silencio. Me sequé los ojos con el borde de la sábana y no lo conté a nadie. Pasé 3 semanas en ese hospital. Las primeras sin poder moverme, las últimas caminando despacio por los pasillos, agarrándome de las barandillas. Me dolía cada paso, pero me obligaba a darlo. No para nadie más. Solo para mí. Empecé a hablar más con Elena. Me contaba cosas de su juventud. A veces me hablaba de su marido, ya fallecido. Yo no hablaba mucho. Me costaba. Sentía que cada palabra arrastraba piedras detrás. Un día, mientras me vestía para mi primer control externo, vi mi reflejo en el espejo del baño. No me reconocí. No por las arrugas, ni por el cabello sin teñir. Era la expresión. La forma en que me miraba a mí misma. Había un cansancio distinto, uno más profundo. Uno que venía de haber sido invisible para los que decían quererme. Pensé en todas las veces que me callé, que entregué el dinero sin preguntar, que cociné sin hambre, que limpié sin deber hacerlo. ¿Y todo para qué? Para acabar sola, en una cama prestada, con un suero colgado. El médico dijo que mi evolución era buena. Que pronto me darían el alta. Que debía seguir tomando los medicamentos, hacer controles, comer bien. Asentí a todo. Pero por dentro, algo se estaba torciendo. Una línea recta que ya no quería ser más recta. Algo que hasta entonces no me había permitido sentir. No era rabia. Era algo más frío, más firme. Como una roca que se endurece en el centro del pecho. La última noche en el hospital no dormí. Me quedé despierta mirando la ventana. Pensando en qué iba a hacer. No tenía dinero en la mano. El poco efectivo que llevaba cuando me desmayé seguramente ya estaría en manos de Marta. No tenía ropa limpia. No tenía a quien pedirle que viniera a recogerme. Sabía que al día siguiente me dirían que podía irme. Pero no sabía a dónde. Y sin embargo, algo en mí se mantenía de pie. Tal vez era orgullo. Tal vez era la costumbre de sobrevivir. Pero esa noche supe que no iba a rogar. Que no iba a volver a casa con la cabeza baja. Que no iba a explicar nada. Saldría por esa puerta caminando con mis piernas, aunque temblaran. Porque al final, lo único que tenía era eso, mi propio cuerpo. Mi voluntad. Mi historia. Y todavía no la había contado entera. El alta llegó en una mañana clara, de esas en las que el cielo parece no tener fin. Me entregaron una bolsa con mis informes médicos, unas recetas dobladas con prisa y una lista de recomendaciones que nadie esperaba que siguiera al pie de la letra. Me dieron una muda de ropa usada por donación. Pantalones que me quedaban grandes y una camiseta gris de algodón con una costura floja en el hombro. El abrigo que llevaba cuando ingresé no apareció. Debe haberse extraviado en el traslado. No protesté. No tenía a quien reclamarle nada. Me vestí lentamente.
Elena dormía. No quise despertarla. Guardé mis cosas con movimientos contenidos y me senté en la cama un minuto más. Solo un minuto, para respirar hondo. El hospital quedaba lejos de casa, y no tenía ni una moneda encima. Caminé hasta la parada de autobús apoyándome en la barandilla de la entrada, como si me costara asumir el aire nuevo. Nadie vino a buscarme. Nadie llamó para preguntar si necesitaba algo. Caminé lento, deteniéndome cada tanto a acomodarme el paso, tratando de no marearme. Me dolían los huesos, los pulmones, hasta el cuero cabelludo. Pero lo hice sola. Como todo. En el autobús, una mujer embarazada me cedió el asiento. Se lo agradecí con un gesto breve, evitando cruzar miradas. Me miré las manos, temblorosas, con los nudillos marcados por la edad, y sentí que no eran mías. En cada una de ellas estaban las huellas de años enteros fregando platos, baldeando suelos, arrastrando bolsas del mercado. Nunca las cuidé como merecían. No supe hacerlo. Siempre había algo más urgente. Al llegar a casa, el edificio se veía igual. El mismo portero automático roto, las mismas escaleras con manchas de humedad. Subí los escalones de a poco, agarrada del pasamanos. Respiraba hondo, como me habían enseñado las enfermeras. Al llegar al tercer piso, sentí que las piernas me flaqueaban. Me quedé un segundo delante de la puerta, sosteniéndome en la pared. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez, más fuerte. Marta abrió. Me miró sin sorpresa. Como si supiera que iba a volver. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar. Luis estaba en el sofá, con el televisor encendido. Ni siquiera giró la cabeza. Mi hijo. Mi hijo no me miró. Me quedé de pie en la entrada del salón, sintiendo que mi cuerpo pesaba el triple. Marta dijo que si iba a quedarme tenía que volver a aportar. Que los gastos no se pagaban solos. Que mi ausencia había sido un problema. Luis no dijo nada. Ni una palabra. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Me limité a asentir. No tenía ni fuerzas ni voluntad para discutir. Entré a mi cuarto. El aire estaba cargado de encierro. Nadie había abierto la ventana en semanas. Había polvo sobre la mesita, la cama estaba sin hacer. Me senté al borde del colchón. Respiré con dificultad. Estaba de vuelta, pero no me sentía en casa. Sentía que me habían devuelto a un lugar al que ya no pertenecía. Que lo mío, lo que había sido mío durante tantos años, ahora era solo un cuarto frío al fondo de una casa ajena. Esa noche nadie me preguntó si quería cenar. Me preparé un té con el agua que quedaba en la tetera. Me metí en la cama con la ropa de la calle. No tenía otra. El armario estaba cerrado con llave. Marta lo había hecho mientras yo estaba hospitalizada. Dijo que era para mantener el orden. Me tapé con una manta fina. El frío se me metió en los huesos. En los días siguientes intenté recuperar algo de rutina. Salía temprano y caminaba por el barrio, sin rumbo fijo. No tenía fuerzas para volver a trabajar todavía. No tenía dinero para medicamentos ni para transporte. A veces iba a la biblioteca pública solo para sentarme. Leía los periódicos viejos, hojeaba libros al azar. Nadie me molestaba allí. Nadie me exigía nada. Era un lugar sin voces, sin manos extendidas pidiendo billetes, sin miradas de desprecio. Me volví invisible entre estantes y sillas de madera, y por primera vez en mucho tiempo, eso me aliviaba. En casa todo seguía igual. Marta seguía ocupando el centro de la escena. Luis seguía sin intervenir. Yo seguía encerrada en mi habitación. Había desaparecido de sus afectos sin que hicieran ningún esfuerzo por traerme de vuelta. Y empecé a entender que no era nueva esa indiferencia. Que llevaba años creciendo, como una planta venenosa que se enrosca en los huesos sin que uno lo note. Una tarde volví más temprano de lo habitual. Marta estaba hablando por teléfono en voz alta. Decía que yo era un gasto inútil,
que si fuera por ella ya me habría mandado a una residencia, que solo seguía allí porque no sabían cómo sacarme sin quedar mal. Me detuve en el pasillo, a medio metro de la cocina. Escuché sin moverme. Luis no dijo nada. Otra vez. Estaba allí, como siempre, como nunca. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los pasos de Marta en la sala, el zumbido del refrigerador, el tic del reloj de la cocina. Sentía algo en el pecho que ya no era dolor. Era otra cosa. Un cansancio distinto. No físico. Era como si algo dentro de mí hubiera terminado de quebrarse. Como si finalmente me diera cuenta de que ya no tenía nada que esperar. Que seguir allí era una forma lenta de desaparecer. No tenía nada en efectivo. Nada para sostenerme si me iba. Pero sabía que quedarme significaba morir en vida. En silencio. En la sombra de quienes ya no me querían cerca. Y entonces me acordé de algo. De una libreta azul, guardada en una caja de cartón dentro del armario que había sido mío, muchos años atrás. Allí tenía los datos de una cuenta que abrí por mi cuenta cuando trabajaba limpiando oficinas del ayuntamiento. La abrí sin decirle a nadie. Nunca puse mucho. Lo que me daban por trabajos extras, propinas, algún encargo particular. Siempre pensé que el día que Luis tuviera una urgencia o algo grave, se la entregaría. Pero ahora, lo supe con claridad. Ese dinero no iba a ser para ellos. No más. Al día siguiente, esperé que Marta saliera al mercado. Luis no estaba. Abrí el armario con un alambre. Había aprendido ese truco hacía años. Saqué la caja. La libreta seguía allí. El cartón olía a polvo. Las hojas estaban amarillas. Pero los números seguían escritos. Las firmas también. Me la guardé en la chaqueta y salí sin hacer ruido. Fui directo al banco. El mismo donde abrí la cuenta hacía más de 20 años. Me atendió un chico joven. Le expliqué que quería saber si podía reactivar la cuenta. Me pidió documentos, firma, comprobaciones. Todo lo que pedía, lo tenía. Tardó unos minutos en revisar el sistema. Luego me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Me dijo que la cuenta estaba activa, que los intereses se habían acumulado todos esos años. Me mostró el saldo. Tardé unos segundos en procesarlo. No era una fortuna, pero era más de lo que había tenido en años. Más de lo que Marta y Luis creían que valía mi vida. Salí del banco con una nueva tarjeta en el bolsillo. Caminé sin mirar atrás. Ese dinero ya no iba a ser secreto. Pero esta vez, iba a ser solo para mí. Caminé sin rumbo durante más de una hora. Tenía la tarjeta nueva en el bolsillo derecho del abrigo prestado, junto a los recibos del banco y el número que me habían asignado como cliente digital. Todo me parecía lejano, casi ajeno. No podía evitar tocar con los dedos el plástico de la tarjeta cada pocos minutos, como si pudiera desvanecerse si no la mantenía presente. Me senté en una banca del parque más amplio del barrio, frente a un grupo de árboles pelados por el invierno. Era martes, casi mediodía. No había niños. Solo un par de ancianos caminando con lentitud y dos perros sin correa jugando entre las hojas secas. Pensé en lo que había pasado en los últimos meses. Mi cuerpo ya no era el mismo. Tenía menos fuerza, menos tolerancia al frío, menos paciencia. Pero también tenía algo más, una determinación que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Miré mis zapatos desgastados. Pensé en que tenía dinero. No millones, no lujos desmedidos, pero sí lo suficiente para no depender de nadie por un tiempo largo. Por primera vez, todo lo que había ahorrado para los demás, por si acaso, para el día que Luis lo necesite, ahora tenía otro destino, yo. No regresé directamente a casa. Entré en una cafetería pequeña donde solía pasar a limpiar los cristales una vez al mes. Me atendió una chica joven. Le pedí un café con leche y una tostada. Me lo sirvió sin preguntarme nada. Me senté en una mesa cerca de la ventana y comí lento.
Disfruté del calor del café, del crujido del pan, del sabor del aceite de oliva. No era especial, no era caro, pero era mío. Pagado con dinero mío, no controlado por Marta, no monitoreado por nadie. Fue la primera comida en mucho tiempo que sentí como un acto de libertad. Después del café, fui a una tienda de ropa del centro. Elegí unos pantalones cómodos, 2 camisetas gruesas, un abrigo barato pero nuevo. Ropa de mi talla, de mi elección. Al pagar, la mujer en la caja me preguntó si deseaba bolsa o llevarlo puesto. Le dije que lo llevaría. Me cambié en el probador. Dejé la ropa vieja doblada en una esquina del banco, sin explicaciones. Al verme en el espejo, sentí algo raro. No me veía bien, pero tampoco me veía derrotada. Me veía otra. Y eso bastaba. Pasé por la farmacia y compré todos los medicamentos que me habían recetado. Los llevé en una bolsa blanca, junto con una caja de tiritas y una crema para los dolores articulares. Había sido tan sencillo. Solo mostrar la receta, pagar, y salir. Y sin embargo, durante años me había resignado a depender de lo que sobrara en casa, de lo que Marta quisiera comprarme o no. Salí de allí con el corazón apretado y los ojos húmedos. No era tristeza. Era un nudo de muchas emociones juntas que no sabía cómo soltar. A las 5 de la tarde volví a casa. Entré como si nada. Marta estaba en la cocina, hablando por teléfono. Luis en el sofá, con la televisión encendida. Yo pasé sin detenerme, sin decir palabra. Llevaba la bolsa con la ropa nueva y otra con los medicamentos. Me metí en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que esto era el principio de otra cosa. Que ya no había marcha atrás. Esa noche cené en mi cuarto. Calenté un plato de sopa que había sobrado del mediodía y me lo llevé sin pedir permiso. Marta me miró de reojo, pero no dijo nada. Luis tampoco. Me senté frente a la mesita, con una manta sobre las piernas, y comí con calma. Luego anoté en mi libreta el saldo de la cuenta, los gastos del día, y el número del banco. Agregué una nota pequeña: no volver a entregar nada. Durante los días siguientes, empecé a ordenar mis cosas sin llamar la atención. Guardé documentos importantes en una carpeta que escondí en el fondo del colchón. Revisé lo que tenía de ropa, lo que podía donar, lo que era útil. Fui cada mañana a la biblioteca y pasaba las tardes buscando opciones de alquiler por mi cuenta, sin internet en casa. Usaba el ordenador público. También miraba anuncios de venta de propiedades. Nada ostentoso, nada lujoso. Solo un sitio donde pudiera tener paz. Donde nadie me exigiera explicaciones. Donde no tuviera que entregar mi sueldo como una esclava doméstica sin derechos. Me comuniqué con una antigua amiga de la infancia, Carmen, a quien no veía desde hacía más de 20 años. Le escribí una carta breve, sin detalles. Le pedí si podía ayudarme a encontrar un agente inmobiliario de confianza en su ciudad. Carmen me respondió por correo con un número de teléfono y una nota donde decía que se alegraba de saber que aún seguía viva. No supe si lo decía como chiste o como reproche. En todo caso, agradecí su respuesta. Cuando sentí que tenía todo listo, fui al banco otra vez. Pedí una tarjeta de débito y otra de crédito, abrí una cuenta secundaria y pedí transferir parte del dinero allí. Les dije que pensaba mudarme y necesitaba tener control total desde mi móvil. Me explicaron cómo hacerlo. Me senté fuera del banco, con el sol cayendo sobre la plaza, y supe que estaba lista para desaparecer de aquella casa. Pero tenía que hacerlo sin ruido. Sin avisar. Sin darles margen para manipular nada. Durante las noches que siguieron, soñé con mi madre, con las huertas del pueblo, con los domingos de mi infancia cuando se comía cocido y se abrían las ventanas aunque hiciera frío. Me despertaba con la sensación de que alguien me había llamado por mi nombre en voz baja. Y entendí que ese alguien era yo. ¿Por qué me había olvidado? Porque me había enterrado viva en una rutina que no me daba espacio ni para pensarme como persona. Porque me convertí en sirvienta de quienes me debían respeto. Porque amé más de lo que debí, sin exigir nada a cambio.
Y ahora, con las fuerzas que me quedaban, iba a rehacer lo que quedara de vida, con lo bueno y lo malo. Pero, sola. Y esa palabra ya no me asustaba. Durante las 2 semanas siguientes, hice todo en secreto. Cada movimiento, cada decisión, cada llamada. No porque temiera que me golpearan o me encerraran. No era ese tipo de violencia. Era otra más lenta, más normalizada, más fina. Esa que te va reduciendo hasta que ya no sabes en qué momento empezaste a dejar de ser tú. Yo ya sabía lo que iba a pasar si Marta se enteraba de que estaba organizando mi salida. Ridiculizaría mis decisiones, minimizaría mis planes, me acusaría de ingratitud. Luis no diría nada. Y si lo decía, sería para hacerme sentir culpable. Por eso no avisé. Por eso hice todo en voz baja, sin explicaciones. A través del contacto de Carmen, conseguí hablar con una agente inmobiliaria en su ciudad. Me atendió con amabilidad. Me dijo que tenía algunas propiedades pequeñas, modestas, bien situadas. Le pedí que me enviara las opciones por correo postal. No tenía un móvil moderno, ni sabía manejar bien Internet. Le di la dirección de la biblioteca, donde había hecho amistad con la bibliotecaria. Ella me avisaría cuando llegara algo a mi nombre. Todo estaba encajando con paciencia. La paciencia que nunca pude tener antes porque vivía corriendo detrás de las necesidades ajenas. Me escapaba al banco cada 2 días. Revisaba los movimientos, aprendía a usar el cajero automático sin ayuda. Pedí una clave para gestionar mi cuenta desde el ordenador de la biblioteca. Me sentía torpe al principio, pero cada paso era una victoria. Cada pequeña cosa que aprendía sola era una forma de volver a sentirme persona. A veces me dolía la espalda de tanto rato sentada frente a la pantalla, pero me quedaba igual, escribiendo números en mi libreta, planificando cómo distribuir el dinero para que me alcanzara durante al menos 10 años, por si enfermaba otra vez, por si no podía trabajar nunca más. La casa seguía igual de fría. Marta cada vez me hablaba menos. No preguntaba dónde iba, ni qué hacía. Había llegado al punto de ignorarme por completo. Me cruzaba por el pasillo y seguía de largo. Luis seguía apagado, aferrado a su sofá y su silencio. Yo ya no cocinaba para ellos, ni limpiaba más de lo que me tocaba. Pasaba la escoba en mi cuarto, lavaba mi taza, hervía mi propia agua. Les dejé de servir sin escándalo, sin dramatismo. Me borré sola de su estructura doméstica. No se quejaron. Supongo que les venía bien. El día que fui a ver las propiedades a la ciudad de Carmen, no avisé en casa. Dije que tenía una cita médica. Tomé un tren temprano con los ahorros justos para ida y vuelta. Carmen me recibió con un café y una sonrisa. Nos abrazamos como si no hubiera pasado el tiempo. No me preguntó nada. Entendía más de lo que decía. Me acompañó a la inmobiliaria. Vimos 3 casas. Una de ellas estaba en las afueras, con jardín, con buena luz natural. Sencilla, sin lujos. Una casa de una planta, con una cocina amplia y una habitación luminosa. Tenía una valla baja, un rosal en la entrada, y ventanas que daban a la calle. La supe mía en cuanto la vi. Firmé la reserva con un adelanto en efectivo y volví ese mismo día. Carmen me acompañó hasta la estación. Me dio un abrazo largo y me dijo que cuando quisiera volver, su casa estaba abierta. Le dije que sí con la cabeza, pero no le prometí nada. Todavía no podía prometer nada a nadie. Todavía no había salido del todo de donde no me querían. De vuelta en casa, me encerré en mi cuarto. Empecé a empacar en secreto. Una maleta vieja que tenía guardada en lo alto del armario. Ropa, papeles, recuerdos que aún quería conservar. El resto lo iba a dejar. Los platos, las sábanas, los cuadros, todo eso me traía imágenes que no necesitaba más. El apego ya no era parte de mí. Aprendí que las cosas solo pesan cuando uno les da más valor del que merecen. A Marta no le interesaba saber qué hacía con mi tiempo. Mientras no pidiera nada, no se molestaba. A Luis le hablaba poco. A veces, en la mesa, me decía buenas noches.
Yo respondía sin emoción. Había dejado de esperarlo. Me había llevado años entender que no iba a cambiar. Que no me iba a defender. Que la sangre no siempre basta para que alguien te cuide. Una tarde, mientras lavaba mi taza en la cocina, escuché a Marta decir por teléfono que quería hacer reformas en la casa, pero que aún no podía, porque tenía una vieja ocupando espacio. Lo dijo sin bajar la voz. Luis no dijo nada. Como siempre. Yo no dije nada tampoco. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, y marqué en mi libreta el día exacto en que me iría. Ya tenía la fecha de entrega de llaves. El depósito final se haría en 3 días. El tren estaba reservado. Solo faltaban 5 días para desaparecer. No le dije nada a nadie. El día anterior a mi partida, lavé mis sábanas, barrí mi cuarto, dejé la cama hecha. No como un gesto de amabilidad. Lo hice por mí. Porque no me gustaba dejar rastros desordenados. Porque me iba con la cabeza en alto. No robaba nada. No me llevaba nada que no fuera mío. Solo la ropa, los papeles, y un pequeño álbum de fotos donde tenía una sola imagen de Luis de niño, en brazos de su padre. Todo lo demás quedaba atrás. Salí antes del amanecer, con la maleta rodando detrás de mí. La casa dormía. No dejé nota. No me despedí. No abrí la boca. Caminé hasta la estación con paso firme. Me dolía todo el cuerpo, pero no me importaba. Estaba cruzando una frontera. No geográfica. Una frontera más importante. La que separa a quienes aguantan de quienes deciden vivir. El día en que volví del hospital lo recuerdo con una mezcla de niebla y lucidez absoluta. El aire estaba húmedo, las aceras sucias después de una lluvia breve. Caminé hasta la casa como quien vuelve a un lugar prestado, no a su hogar. Llevaba la bolsa con mis recetas médicas y una chaqueta que me había prestado una enfermera, porque la mía se perdió durante el traslado. Tenía fiebre baja, la garganta seca, las piernas aún inestables. Cada paso era una victoria mínima, cada respiración me dolía. Pero volví. Porque no tenía a dónde más ir. Aún no. Toqué el timbre una vez. Nadie respondió. Toqué 2 veces más. Marta abrió la puerta. No me miró a los ojos. Me apartó con el cuerpo y se fue pasillo adentro, dejándome entrar sin decir palabra. Crucé la sala sin fuerzas para sostener la vergüenza. Luis estaba en el sofá, con la televisión encendida, la misma postura de siempre, como si los meses no hubieran pasado. Tenía una taza de café en la mano. No se levantó. No me saludó. No preguntó cómo me sentía. Me miró apenas y luego volvió los ojos a la pantalla. Me quedé de pie unos segundos, esperando algo que ya sabía que no iba a recibir. Entré a mi cuarto. El olor a encierro me golpeó como una bofetada. Nadie había entrado allí desde que me fui. Las sábanas estaban arrugadas, la mesita cubierta de polvo, la ventana cerrada con pestillo. Me senté al borde de la cama. No lloré. Solo me quedé quieta, con el abrigo húmedo aún puesto, los zapatos embarrados. Me dolía la espalda, la cabeza, el alma. Y el silencio alrededor era tan pesado que parecía que el aire mismo se negaba a respirar conmigo. Al día siguiente, Marta me pidió que habláramos. Lo dijo en tono seco, sin rodeos. Nos sentamos en la cocina. Luis se quedó en el salón. Ni siquiera fingió interés. Marta apoyó los codos sobre la mesa y empezó a hablar como si leyera una lista de supermercado. Dijo que la situación había cambiado. Que no podían mantener a alguien que no trabajara. Que si yo no aportaba dinero, no tenía lugar en esa casa. Lo dijo sin alzar la voz. Como si fuera una conversación lógica, administrativa, sin carga emocional. Me explicó los gastos, las cuentas, el desgaste. No mencionó una sola vez mi enfermedad, ni que había estado ingresada durante semanas sin que nadie fuera a verme. Solo habló de lo que costaba mantenerme. Me quedé en silencio. No bajé la cabeza.
No le supliqué. No pregunté. Solo asentí. En ese gesto había más dignidad de la que ella sería capaz de entender. Me levanté con lentitud. Fui a mi cuarto. Saqué una bolsa de tela donde tenía mi documentación y lo poco que había traído conmigo del hospital. Metí dentro unas mudas de ropa y mis medicamentos. Salí sin cerrar la puerta. Crucé la sala donde Luis seguía en su sofá. Lo miré por última vez. Él fingió no notarlo. Ni una palabra. Ni un gesto. Salí del edificio como se sale de una tumba. Tomé un autobús al centro. Compré una tarjeta nueva con mi nombre, vinculada a la cuenta secreta. Fui a una cafetería, pedí un desayuno completo. El primero en semanas. Comí despacio, observando a la gente pasar. No pensaba en nada. Solo masticaba, bebía, respiraba. Era como aprender a vivir otra vez. No sentía culpa. Sentía alivio. Al fin estaba fuera. Al fin podía empezar. Esa misma tarde pagué el depósito final por la casa en la ciudad de Carmen. Las llaves me esperaban. El viaje sería al día siguiente. Me alojé una noche en una pensión pequeña cerca de la estación. Dormí profundamente, sin interrupciones. Me desperté con el ruido de los trenes, y por primera vez en años, sin el ruido de las voces de Marta ni la indiferencia de Luis. El trayecto fue tranquilo. Llevaba mi maleta, una bolsa con libros y papeles, y mi libreta donde ahora anotaba cosas distintas, listas de compras, presupuestos de reformas menores, ideas para organizar mi espacio nuevo. No escribía quejas. Escribía planes. El vagón iba casi vacío. Miré por la ventana durante horas. Pasaron pueblos, estaciones, campos. El mundo seguía girando. Yo ya no estaba debajo de él. Ahora viajaba dentro, consciente, despierta. Al llegar, la agente inmobiliaria me recibió con las llaves y un sobre con los últimos documentos firmados. Caminamos juntas hasta la casa. Era más bonita de lo que recordaba. Pequeña, pero limpia, luminosa. Me entregó las llaves en la puerta. Le agradecí sin demasiadas palabras. Me quedé sola frente a la puerta cerrada. Apoyé la mano sobre la madera. Respiré hondo. Abrí. Entré. Recorrí el pasillo. Toqué cada pared. Abrí las ventanas. Respiré el aire nuevo. Todo estaba vacío, pero no me dio tristeza. Era mío. No tenía muebles, ni ruido, ni pasado. Era un comienzo. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared. Cerré los ojos. Escuché el silencio. Me acomodé el abrigo. Y supe que estaba viva. Había vuelto del hospital por mis propios medios. Me habían echado como a un mueble viejo. Me habían negado la mano cuando más la necesitaba. Pero ahora tenía un espacio propio. Un nombre propio. Un dinero propio. Y aunque el cuerpo siguiera doliendo, y la edad no se quitara de encima, había algo que nadie me iba a quitar, el derecho a decidir. Nunca más volvería a entregar mi esfuerzo a quien no me mirara con respeto. Nunca más volvería a dormir en una casa donde mi nombre no significara nada. Nunca más sería invisible. Durante los primeros días en mi nueva casa, el silencio era tan grande que parecía un personaje más. No era incómodo. Era un silencio lleno de aire limpio, de promesas no dichas. Abría las ventanas por las mañanas y entraba una luz que no recordaba haber sentido en años. Me levantaba sin sobresaltos, sin necesidad de justificarme con nadie. Me preparaba el desayuno con calma, ponía la radio bajita, me sentaba en la mesa de la cocina y escuchaba voces que hablaban de cosas del mundo mientras untaba pan con mantequilla y bebía el café caliente. No tenía prisa. Nadie me esperaba para rendir cuentas. Nadie me observaba con juicio. La casa era pequeña pero perfecta para mí. Una sola planta, 2 habitaciones, un baño, una cocina amplia y una sala que se llenaba de sol por la tarde.
Las paredes estaban recién pintadas de blanco. El suelo de madera crujía en algunos puntos, pero ese sonido me resultaba más cercano que molesto. Era como si el suelo también respirara. Había un rosal en la entrada, tal como recordaba, con flores secas que podé en cuanto pude. Me gustaba ensuciarme las manos con tierra. Era una suciedad distinta, que no dolía, que no exigía. Era una forma de tocar la vida desde abajo. Los primeros días dormía mucho. Caía en la cama y no me despertaba hasta la mañana siguiente. El cuerpo estaba exhausto, como si recién ahora pudiera relajarse. Me levantaba con los músculos adoloridos, pero no era un dolor de enfermedad. Era un dolor limpio. Un cansancio que se curaba con descanso. Poco a poco fui recuperando energías. Salía a caminar por el barrio, saludaba a los vecinos, me detenía en la tienda de ultramarinos, en la farmacia, en la frutería. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. Eso era una bendición. No tenía que explicar por qué vivía sola, por qué tenía canas, por qué no hablaba mucho. Nadie esperaba que cumpliera un rol. Me compré una radio nueva y un pequeño televisor. Elegí los muebles básicos. Una cama firme, una mesa con 2 sillas, una estantería para mis libros. No quería más. Me gustaba ver los espacios vacíos. Me daban respiro. Era como si al fin tuviera aire suficiente para pensar. Leí mucho. Volví a leer novelas que había amado en la juventud. Descubrí autores nuevos. Pasaba horas con un libro abierto en las piernas, sentada en una butaca junto a la ventana. A veces me dormía así, con las gafas torcidas, y despertaba con una página marcada por el roce de mis dedos. También cocinaba con más gusto. Compraba verduras frescas, pan del día, pescado 1 o 2 veces por semana. Preparaba caldos, guisos lentos, pasteles sencillos. Comía sin apuro. Volvía a saborear. No era la comida lo que me llenaba, era la calma. El derecho a elegir lo que comía y cuándo. El derecho a dejar sobras, a repetir si quería, a cenar temprano o tarde. Pequeñas cosas que durante años fueron imposibles. A veces, al anochecer, salía al porche y me sentaba a mirar el cielo. Me envolvía en una manta y simplemente me quedaba ahí, sintiendo el frío en la nariz, el silencio del vecindario, los pasos lejanos de alguien que volvía del trabajo. Pensaba en todo lo que había pasado. No con dolor. Con distancia. Como si esa vida anterior ya no me perteneciera. Sabía que no podía borrar lo vivido, pero sí podía dejar de vivirlo una y otra vez. Me estaba enseñando a soltar. No a olvidar. A soltar. No extrañaba a Luis. No extrañaba a Marta. No pensaba en ellos todos los días. Había aprendido a dejarlos donde eligieron quedarse, en el recuerdo. No tenía odio. No tenía ganas de vengarme ni de demostrar nada. Solo tenía esta vida, esta casa, este cuerpo que aún respondía, y con eso me alcanzaba. A veces me preguntaba si ellos sabían dónde estaba. Si preguntaban por mí. Pero esa curiosidad duraba poco. La reemplazaba enseguida el placer de estar donde quería estar. Un día decidí plantar algo más en el jardín. Compré semillas de albahaca, tomillo, romero. Me gustaba la idea de cocinar con hierbas frescas. Me agachaba con cuidado, metía los dedos en la tierra, regaba sin exagerar. Me sentía útil. Me sentía viva. Plantar es un acto de esperanza, aunque no lo parezca. Yo no tenía grandes planes. Solo quería llenar mi vida de cosas pequeñas que me hicieran bien. Empecé también a hacer ejercicio leve. Caminatas más largas, estiramientos en la mañana, ejercicios suaves para las articulaciones. No por vanidad. Por salud. Por respeto a este cuerpo que tanto había soportado. Me miraba al espejo y ya no me veía solo vieja. Me veía entera. Completa. Había cicatrices, claro, pero también había presencia. Había ojos que miraban con firmeza. Había dignidad. Y eso no me lo podía quitar nadie.
Una tarde, la bibliotecaria de la ciudad me preguntó si quería participar en un taller de lectura para personas mayores. Dudé. No solía hablar con grupos. Pero acepté. Empecé a ir los jueves. Éramos 5 mujeres y 2 hombres. Cada uno leía un fragmento y lo comentábamos. Me sentía cómoda. No hablaba mucho al principio. Luego me animé. Leí en voz alta por primera vez en años. Mi voz sonaba más clara de lo que recordaba. Esas pequeñas actividades me iban devolviendo algo que no sabía que había perdido, la sensación de pertenecer al mundo. No a un grupo, no a una familia, no a un sistema. Al mundo. Al derecho de ocupar un espacio sin justificarlo. Me sentía libre. No como concepto. Como hecho. Me levantaba cuando quería. Decidía qué hacer cada día. No tenía a nadie esperando que fallara. No tenía que rendir cuentas. Un mes después, me desperté con una sensación distinta. No era euforia. No era alegría exagerada. Era paz. Paz real. Silenciosa. Como si por fin, después de tantos años, la vida me hubiera devuelto algo que había dejado olvidado en algún rincón. Me quedé en la cama unos minutos más, sintiendo el sol filtrarse por la ventana. Me estiré con lentitud. Respiré profundo. Había empezado a vivir a los 72 años. Y no pensaba detenerme. Una tarde de marzo, cuando el cielo empezaba a llenarse de flores blancas y el aire olía a tierra mojada, tocaron el timbre. Me sorprendió porque casi nadie lo hacía. La bibliotecaria y la panadera sabían que yo prefería conversar fuera de casa, en la plaza o en la tienda. Me levanté del sillón con la manta sobre las rodillas y me asomé por la ventana lateral. 2 figuras conocidas esperaban en la puerta, juntas, algo encorvadas por el peso del viaje o de lo que venían a pedir. Marta estaba igual que siempre, solo un poco más desarreglada. Luis se veía mayor, con más canas, más pálido, con un gesto que no supe descifrar de inmediato. No sentí alegría. Tampoco ira. Sentí una pared. Una distancia clara que ya no se podía borrar. Abrí la puerta. Marta fue la primera en hablar. Me dijo que se alegraban de haberme encontrado, que habían tenido que investigar mucho para dar conmigo. Dijo que me habían buscado por semanas, que estaban preocupados, que pensaban que algo terrible me había pasado. Sus ojos húmedos no combinaban con su voz controlada. Luis no decía nada. Me miraba como un extraño que no sabe si se le permite estar allí. No los invité a pasar. Me quedé en el umbral. Escuchaba, pero no respondía. Marta siguió. Dijo que sabían que tenía una casa nueva. Que se habían enterado por una vecina que trabajaba con una prima del banco. Que era muy bonita. Que habían visto fotos. Que les parecía increíble que hubiera hecho todo sola. Que les alegraba que estuviera bien. Luis solo bajaba la mirada y asentía, como si le doliera el cuello. Yo solo los miraba. Ni una palabra salió de mi boca durante esos primeros minutos. No tenía prisa por hablar. Ellos tampoco tenían prisa por irse. Entonces Marta se quebró. O fingió que se quebraba. Dijo que me extrañaban. Que Luis no había sido el mismo desde que me fui. Que se sentían culpables. Que lo que había pasado era un error. Que querían que volviéramos a vernos como familia. Que me habían echado de menos. Palabras grandes, tan grandes que apenas cabían en la entrada de mi casa. Luis murmuró que lo sentía. Lo dijo como quien repite una frase memorizada. Como un niño obligado a disculparse sin entender por qué. Yo asentí con la cabeza. No por comprensión, sino para marcar que había escuchado. Dije que no necesitaban fingir más. Que ya sabía por qué estaban allí. Que no tenían que disfrazar el interés con nostalgia. Marta puso una cara de escándalo. Dijo que no entendía a qué me refería. Que solo querían estar conmigo. Entonces lo dije sin rodeos.
Les hablé del silencio en el hospital. De los días enteros sin una llamada. De la expulsión de mi casa como si fuera una intrusa. De los años de trabajo entregando el sueldo sin pedir nada a cambio. Les hablé del momento en que decidí desaparecer. No por venganza. No por capricho. Por dignidad. Porque no me quedaba otra. Marta negó con la cabeza. Luis seguía en silencio. Les dije que la casa era mía. Que la compré con mi dinero. Que no les debía nada. Que no había nada que pudieran decir que borrara lo vivido. Marta intentó acercarse. Dijo que me entendía, que yo también tenía errores, que tal vez había sido una madre demasiado dura, demasiado fría. Quiso devolverme culpa. La detuve con la mirada. Le dije que la culpa había dejado de vivir en mí. Que ahora vivía en quien quisiera cargarla. Luis intentó hablar, por fin. Dijo que había pensado en mí todos los días. Que no supo cómo actuar. Que Marta a veces era muy fuerte, muy decidida, y que él no supo mediar. Dijo que no fue su intención dejarme sola. Le respondí que no hizo falta intención. Bastó su silencio. Le dije que no necesitaba que me pidiera perdón. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no era parte de mi vida. Ya no tenía espacio en mi casa, ni en mi agenda, ni en mi corazón. Me preguntaron si podían pasar. Les dije que no. Que no era un buen momento. Que nunca volvería a serlo. Marta me miró con una mezcla de rabia y sorpresa. No se lo esperaba. Me llamó dura, me dijo que era una mujer sin corazón, que había dejado a su hijo sin madre. Me reí. No con burla. Con una risa breve, seca, que me salió sola. Le respondí que mi hijo había elegido hace mucho dejar de tener madre. Que solo ahora, al saber que tenía una casa, recordaban que yo existía. Luis bajó la cabeza. No dijo más. Marta se cruzó de brazos. Me preguntaron si pensaba vivir sola toda la vida. Les dije que sí, y que prefería eso antes que vivir con quien me desprecia. Marta giró sobre los talones. Dijo que me arrepentiría. Que era vieja. Que nadie me cuidaría. Luis no me miró al despedirse. Cerré la puerta con calma. No la golpeé. No lloré. No temblé. Me quedé un momento apoyada en la hoja de madera, con los ojos cerrados. Sentí que algo terminaba, al fin, del todo. No quedaba nada de lo que fui con ellos. Y en esa nada, había un espacio inmenso para ser yo. Volví a la cocina. Me serví una taza de té. Me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo se despejaba. Me sentí ligera. No tenía rabia, no tenía miedo. Sentía que había cerrado un libro y por fin lo podía dejar en el estante sin volver a abrirlo. Lo que vino después fue otra historia. Pero ya no era con ellos. Después de aquella tarde, no volvieron a tocar el timbre. Pero durante días, llegaron mensajes. Marta escribió cartas que dejaba en el buzón, firmadas con letras torcidas y frases redondas como si las hubiera copiado de una revista de autoayuda. Decía que estaba dispuesta a conversar, que todos cometían errores, que lo importante era la familia, que lo pasado debía quedar atrás. Me hablaba como si yo fuera una niña caprichosa que debía ceder. Me hablaba desde un lugar de superioridad barnizado de disculpa. No respondí. Las cartas se acumularon en un cajón. Ni las releía. Las guardaba solo para recordarme por qué me fui. Luis también escribió una. Una sola. A mano. La letra temblaba en algunos trazos. Decía que no sabía cómo reparar lo que había hecho. Que no podía defender lo indefendible. Que entendía si no quería volver a verlo. Me pidió perdón. Fue más breve. Más honesta. No lo supe con certeza, pero lo sentí. Esa carta la guardé en otro cajón. No para responderle, sino porque había una parte de mí que reconocía ese último gesto.
No lo justificaba. No lo excusaba. Pero lo entendía. Yo seguía mi vida. Iba al taller de lectura. Compraba en la tienda del barrio. Plantaba hierbas nuevas. Una tarde cociné un guiso grande y lo compartí con una vecina viuda que vivía al final de la calle. Charlamos durante horas. No le conté mi historia. Ella tampoco me preguntó. Hablamos del tiempo, de las plantas, del ruido de los coches en verano. Me sentí acompañada sin necesidad de contar penas. Y eso era más de lo que había sentido en mi propia casa durante años. Un domingo, salí a caminar por un sendero nuevo cerca del río. Me crucé con familias, parejas, perros sueltos corriendo entre arbustos. Nadie me conocía. Nadie me debía nada. Esa sensación me fortalecía con cada paso. No me sentía invisible. Me sentía libre. Unos días después, Marta volvió a llamar. Esta vez al teléfono fijo que tenía instalado solo para emergencias. Respondí. Quería hablar cara a cara. Le dije que no. Que no tenía nada que decirle. Me pidió una oportunidad. Le dije que la oportunidad había estado durante décadas y que la había tirado a la basura. Me dijo que yo era cruel. Que estaba castigando a su marido, a mi hijo, por algo que ella había hecho. Le respondí que Luis tomó sus decisiones. Que eligió el silencio. Que quien calla, aprueba. Que no lo había castigado. Solo me alejé. Después de eso, no insistieron más. La calma volvió a instalarse sin interrupciones. Pasé las semanas siguientes haciendo lo mismo, levantándome temprano, caminando al mercado, leyendo por las tardes, cocinando por placer. Hablaba con algunas vecinas, con la mujer de la librería, con la enfermera del centro de salud. Tenía una red pequeña, sencilla, suficiente. No necesitaba grandes afectos. Solo vínculos limpios. Gente que no esperara que yo me anulara para pertenecer. Un día, me encontré con Carmen en una cafetería. Habíamos quedado para desayunar. Me preguntó si había sabido algo más de ellos. Le conté, sin detalles. Solo lo justo. Ella me miró en silencio, como se mira a alguien que uno respeta más de lo que puede decir en voz alta. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que no. Que había cosas que una madre puede perdonar, pero no olvidar. Y que lo peor no había sido el desprecio, sino el olvido. La forma en que me habían vuelto transparente mientras vivía bajo el mismo techo. Lo dije sin tristeza. Lo dije como se dice una verdad que ya no arde. Carmen me tomó la mano y cambió de tema. Hablamos de su hija, de las elecciones, del panadero nuevo que hacía unas napolitanas exquisitas. Reímos. Me sentí en paz. No había fantasmas en mi casa. No quedaban sombras del pasado. Las fotos estaban guardadas en una caja bajo la cama. No las necesitaba colgadas en las paredes. No necesitaba mirar atrás. Ya había cerrado la puerta. Y no pensaba abrirla. Aprendí a estar sola sin sentir vacío. Aprendí a decir que no sin sentir culpa. Aprendí que el silencio también puede ser respuesta, y que una puerta cerrada no es un acto de crueldad, sino de protección. Luis ya no era mi hijo como lo fue. No en el sentido emocional. Era mi hijo biológico. Eso no cambia. Pero el vínculo, el verdadero, el que se cuida con actos y presencia, ese ya no existía. Y yo no era su madre como lo fui. No una madre que se entrega hasta el desgaste. No una madre que tolera todo en nombre del amor. Ahora era una mujer con historia, con años, con cuerpo, con nombre. Una mujer que había aprendido a cuidarse cuando nadie más quiso hacerlo. La casa seguía creciendo a mi ritmo. Compré un mueble nuevo, cambié las cortinas, planté flores que no conocía por nombre. Aprendí a usar el correo electrónico. Me inscribí en un curso de cocina online. Empecé a escribir pequeñas historias. No las mostraba a nadie. No quería ser leída.
Solo quería sacarlas de mi cuerpo. Dejarlas en el papel para que no me pesaran adentro. Había noches en que el silencio se hacía más espeso. Entonces prendía la radio. Escuchaba voces que hablaban de libros, de música, de política. Voces que no me pedían nada. Me arropaba y me decía a mí misma que ya estaba bien. Y lo estaba. No sabía cuánto tiempo me quedaba por vivir. Pero sabía que el tiempo que viniera no sería desperdiciado. No para convencer a nadie de quererme. No para mendigar afecto. No para sobrevivir. Sino para vivir. Pasaron los meses. El calendario fue marcando estaciones nuevas sin avisos especiales. El jardín floreció por fin con fuerza. Las hierbas crecieron tanto que empecé a regalarlas en bolsitas a las vecinas. Me compré una bicicleta con canasto. No la usaba todos los días, pero me gustaba pasear los domingos por los caminos de tierra que bordeaban el pueblo. Tenía una cesta donde ponía pan, manzanas, libros. Me sentía ridícula a veces, pero feliz. Me sentía mía. Un jueves por la mañana, mientras desayunaba junto a la ventana con el periódico doblado y la radio encendida, me llamó la atención una voz conocida. Era una entrevista a un profesor universitario que hablaba sobre conflictos familiares y rupturas intergeneracionales. Tardé en reconocerlo. No por la voz, sino por el nombre. Luis. Mi hijo. Hablaba pausado, con palabras bien escogidas, sobre el dolor de las distancias, sobre errores cometidos, sobre madres que se alejan sin despedirse. No mencionaba mi nombre. No era necesario. Cambié de estación. No sentí ni furia ni llanto. Solo ese mismo muro que había construido con tanto trabajo. Un muro que ya no era una defensa, sino una estructura firme. Un límite que no dolía. Solo protegía. Un mes después, empecé a ir a un gimnasio del barrio. Lo recomendó mi médica del centro de salud. Decía que era bueno para las articulaciones, para mantenerme activa. Era un lugar modesto, sin espejos, sin música fuerte, con gente mayor como yo. Hacíamos ejercicios suaves, con colchonetas, con pesas livianas. Me sentía torpe al principio. Después, fuerte. Un martes al mediodía, salía del vestuario con la toalla colgada del cuello cuando lo vi. Luis. De pie junto a una máquina, en chándal, más delgado, más encanecido. Tardó un segundo en reconocerme. Me miró con sorpresa. Yo no cambié el paso. Me acerqué y lo saludé con la cabeza. Me dijo que me veía bien. Le respondí que estaba bien. Que tenía una casa, una empresa de limpieza, una rutina, una hija. Lo dije como quien enumera una lista de mercado. Nada más. Luis me miró con atención, como si aún no entendiera del todo quién era la mujer que tenía delante. Me preguntó si era verdad lo de la empresa. Le dije que sí. Que tenía empleadas, clientes estables, contratos con centros comerciales y oficinas. Me preguntó si de verdad lo había hecho sola. Le dije que nadie lo hizo por mí. Después empezó a hablar. Que había tenido 2 parejas después de Marta. Que no se casó con ninguna. Que nadie se quedaba. Que algunas querían su dinero. Que otras querían controlarlo. Que había pensado mucho en mí, en lo que pasó. Hablaba como si esperara que yo respondiera con comprensión, con brazos abiertos. No lo hice. Le pregunté si venía mucho al gimnasio. Me dijo que sí. Le dije que yo iba los martes y jueves. Nada más. Le di a entender que no cambiaría mis horarios por él. No lo dije con crueldad. Lo dije con la misma firmeza con la que vivía ahora. Nos despedimos sin abrazos. Me fui caminando despacio, pero con los pasos seguros. Sentí su mirada en la espalda hasta que doblé la esquina. No volví la cabeza. Esa noche no soñé con él. No me desvelé. No escribí nada en mi libreta. No conté lo que pasó a nadie. Fue solo un cruce. Uno más.
Como dos trenes que pasan por la misma vía sin detenerse. Mi vida siguió. En primavera pinté la verja de la entrada. Cambié los cojines de la sala. Empecé a escribir en serio un libro de recuerdos. No para publicar. Para ordenar. Para dejar una huella. No para que alguien la leyera. Solo para que el papel supiera quién fui. Me hice un chequeo médico. Todo salió bien. Me regalaron una planta nueva en la tienda de flores. Empecé a preparar mermeladas caseras. Las vecinas venían a buscar un frasco cada mes. Me inscribí en una actividad de historia del arte. Aprendí a usar videollamadas para ver a Carmen más seguido. Me reía más. Había tristeza en mi pasado, sí. Y también abandono, injusticia, desgaste. Pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas. Y yo había decidido no vivir más desde la herida, sino desde la cicatriz. Nunca volví a casa de Luis. Nunca respondí más cartas. Nunca volví a revisar las fotos viejas. No por rencor. Por decisión. Algunos días de lluvia, me sentaba frente a la ventana con una manta y una taza de caldo caliente. Observaba las gotas deslizándose por el vidrio, y pensaba en lo lejos que estaba todo aquello. La ciudad, la casa donde me borraron, los silencios compartidos, las noches de cama fría. Todo eso había quedado atrás. No me perseguía. No me hablaba. No me dolía. Yo era Rosa. Con 73 años. Propietaria de una casa pequeña, directora de una empresa honesta, amiga de gente que me respetaba, mujer que vivía sin permiso de nadie. Me tenía a mí. Y, por fin, eso era suficiente.